Hola, hoy les voy a platicar algo súper interesante. 300 años antes del nacimiento de Cristo nació un griego llamado Eratóstenes que calculó la circunferencia de la Tierra hace 2500 años. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Eratóstenes tenía mucha información. Eratóstenes era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y entre esa información llegó a su conocimiento que en Siena, que estaba al sur de Alejandría, había un día en el solsticio de verano en el que el sol no proyectaba sombras. Incluso platicaban que había un pozo de 20 metros de profundidad y que en ese día del solsticio de verano el sol quedaba al mediodía, quedaba exactamente arriba del pozo y alumbraba la parte del fondo del pozo, ¿no? ¿Qué es el solsticio de verano y el solsticio de invierno? Se me ocurrió aquí con ayuda de mi prop, que es un casco de equitación, explicarles. El solsticio de verano está acá arriba y el de invierno acá abajo. El de verano va a ser Siena, este va a ser Alejandría. Y ustedes saben que conforme la Tierra va transitando alrededor del Sol en distintos meses del año, va haciendo esto. Se va inclinando así y se va inclinando así. Y esto es lo que hace que aquí sea verano en la parte de arriba e invierno en la parte de abajo de la Tierra y viceversa después. Entonces, Siena estaba cerca del trópico de Cáncer, entonces en el solsticio de verano es cuando más inclinada estaba hacia el Sol y en ese día las cosas no proyectaban una sombra. Eratóstenes supuso que los rayos del sol llegaban a la Tierra de manera paralela. ¿Qué quiero decir con ello? Imagínense que hay una bodega oscura, grandísima, de 200 metros de profundidad, y en un extremo de la bodega tienen un foco gigante, y del otro lado de la bodega tienen una cosita así chiquita, una canica chiquita de este tamaño, a la cual están llegando los rayos. Es tal la distancia y tal la diferencia de proporciones entre el sol y la Tierra, que podemos suponer que los rayos llegan a la Tierra prácticamente de manera paralela. Entonces, ¿qué hizo con esta información Eratóstenes? Se le ocurrió en el propio solsticio de verano medir cuál era la sombra que se producía en un objeto en Alejandría. Entonces el tipo, muy listo, puso una vara, vamos a suponer que clavó en el piso una vara de 2 metros, que comparado con la Tierra, esta mide como 200 kilómetros, y le proyectó una sombra que él midió en 7.3 grados. ¿Cómo saben que midió 7.3? ¿Cómo sabría el que midió? Ya sé cómo, un segundo. Un paréntesis informativo porque no quiero que se me quede nada de información fuera. ¿Cómo sabía Eratóstenes cuándo era exactamente el mediodía si no tenían instrumentos de medición del tiempo en aquel entonces? No había relojes, no había nada. Bueno, pues era cuando el sol estaba directamente arriba de su cabeza, aunque él estuviera en Alejandría. Pero también había otra manera de saberlo. Si él tenía su vara aquí y tomaba una medición o empezó sus mediciones a las 10 de la mañana, la sombra original que le proyectaba pues sería algo más o menos como así. Y luego la sombra se vino haciendo más pequeña, y él ponía una pequeña marquita en la Tierra, y más pequeña, y ponía una marquita en la Tierra, hasta que llegó a 7.3 grados, y esa fue la menor distancia que alcanzó con respecto al poste, y a partir de ahí se empezó a regresar hacia lo largo. Entonces, no quería dejar fuera esa parte de cómo iba a saber que esa era la hora a la que tenía que tomar la medida, ¿no? Listo. ¿Cómo supo que eran 7.3 grados? Pues porque Eratóstenes utilizó una cosa como esta, un transportador. Puso la parte de arriba perfectamente horizontal y puso la parte de abajo inclinada con la sombra, y eso le dio exactamente 7.3 grados. Ahora, si eso supondría, vamos, que los mismos 7.3 grados desde una proyección superior
habría de distancia o de ángulo con respecto a la ciudad de Siena. Pero Eratóstenes, muy listo que era, hizo esto. Proyectó esta sombra hacia el centro de la Tierra y dijo, si esto llegara hasta el centro de la Tierra, ¿cuántas rebanadas de esas tendríamos en el total del planeta Tierra? Y bueno, pues eso no es difícil de saber. Dividimos 360 entre 7.3 y eso nos da como resultado 50. O sea, hay 50 rebanadas de pizza, así como la distancia entre Alejandría y Siena, alrededor de todo el planeta. Ahora, ¿qué tenía que hacer para saber la circunferencia de la Tierra? Eso ya está bastante fácil. Lo que tenía que hacer era medir la distancia que había entre este cachito de aquí nada más, entre Siena y Alejandría. ¿Y cómo lo hizo? Le pagó a un tipo para que caminara la distancia. Obviamente no es que tuviera un paso muy exacto, sino que el cuate caminaba 1000 pasos y veían cuánto era eso en términos de su medida, que eran los estadios. Entonces el tipo calculó que había 500 estadios entre el caminante. Imagínense que te pagaran por eso, ahora le llamamos hiking. El caminante dijo que había 500 estadios entre Alejandría y Siena y 500 estadios a una tasa de 1.6 estadios por kilómetro, que es lo que calculan los historiadores, que más o menos equivale. 500 estadios por 1.6 es igual a 800 kilómetros. Y si ustedes multiplican 800 kilómetros por 50 gajos que encontró, llegan a la conclusión de que son 40.000 kilómetros. La Tierra tiene, o sea, el cálculo de Eratóstenes no fue exactamente 40.000 kilómetros, pero fue tan cercano que los historiadores, o la mayoría de los historiadores, piensan que también corrió con un poco de suerte. Pero no deja de ser fascinante, ¿no? Que un tío en el 300 antes de Cristo, con nada sino unas varas, las sombras proyectadas por el sol y su cabeza, pudiera llegar a concluir cuál era la circunferencia de la Tierra. Me parece genial y súper interesante. Ojalá les haya parecido también interesante a ustedes.